y tendré el gusto de acompañarles como moderadora en este espacio. Este evento es una iniciativa que nace de la Fundación Diálogo Diverso, que trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en el Ecuador y la región, con un enfoque interseccional y comunitario. En esta jornada contaremos con la participación de especialistas en salud, quienes compartirán conocimientos científicos y médicos, resultados de investigaciones recientes y experiencias. Nuestro objetivo es brindar herramientas para la prevención, el diagnóstico temprano y atención frente al virus del papiloma humano, así como derivar mitos que han perpetuado la desinformación y el estigma en nuestras comunidades. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a la empresa privada que de manera comprometida y solidaria ha hecho posible la realización de este evento. Su apoyo refleja una apuesta firme por la salud, la inclusión y la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. A continuación, tengo el honor de presentar a Jorgito Medranda, coordinador del área de protección de derechos y cofundador de la Fundación Diálogo Diverso, que nos compartirá unas palabras de apertura que enmarcan el sentido y la importancia de este espacio. Muchísimas gracias, Katy. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que nos acompañan esta noche en esta importante conferencia acerca del virus de papiloma humano VPH. Les voy a dar unos pequeños datos que yo sé que mis colegas de panel van a poder ampliar de mejor manera. Por ejemplo, el 90% de la población con vida sexual activa pudiera contraer esta infección. Esta infección ataca tanto a hombres como a mujeres. Y entre las mayores prevalencias que ocurren está precisamente pues el continente de América del Sur y el Caribe. Hay poco o nulo acceso a medidas preventivas como vacunas, preservativos, charlas informativas y sobre todo a la calidad del sistema de salud y una asistencia médica en la región. Tenemos que recordar que este virus pues no solamente ataca a las mujeres, sino también a los hombres. Entonces, y especialmente y en situación de movilidad humana, muchas personas que se dedican por necesidad, por obligación, por condiciones diversas, pues al trabajo sexual. Las personas que mantienen una vida sexual activa deben educarse sobre el virus de papiloma humano para comprender los métodos de prevención y para someterse a exámenes de detección de manera regular. Diálogo Diverso, con el apoyo de la Universidad Internacional SEG y de la empresa privada, pues ha desarrollado una investigación que va a ser expuesta en pocos minutos, en la que se propuso lo siguiente: un estudio de percepción y conocimiento en la población objetiva, una campaña educomunicativa enfocada en prevención y unos talleres de sensibilización dirigidos a la población en general. Es importantísimo trabajar los temas de salud desde las diversidades, porque en realidad todas las personas pertenecemos a ellas, no solamente las personas LGBTIQ+. Los temas de salud, asimismo, son necesarios que todas las personas tengamos el conocimiento para poder prevenir y poder actuar mejor con respecto a nuestra situación de salud. No olvidemos que el VPH también es causante de un sinnúmero de problemas que están relacionados con el cáncer. Les agradezco mucho, les doy la bienvenida y por favor hagamos todas las preguntas que podamos a las personas que van a intervenir en el panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi Jorgito, por darnos esta bienvenida y esta apertura a este importante conversatorio. Como tú has dicho, todas las personas somos parte de las diversidades y hablar de salud y diversidad nos incluye a todos. Ahora quisiera invitar a la doctora Victoria Argote, por favor al doctor Andrés Mercado y al doctor Francisco Rivadeneira que puedan tomar asiento para poder iniciar con nuestro panel. Por favor. Mientras tanto, quisiera presentarles y hacerles notar que es un honor para nosotros tener a la doctora Victoria Argote Barros en este espacio esta noche. Ella es doctora en medicina y cirugía, especialista en ginecología y obstetricia, fellow de patología vulva, Sociedad Internacional para el Estudio de la Enfermedad Vulvovaginal. Tiene una especialización en infecciones de transmisión sexual y VIH de la Universidad Oberta de Cataluña. Tiene un diplomado internacional en colposcopía y HPV
Tiene una maestría en patología del tracto genital inferior y BPH. Es médico tratante de la unidad de patología de tracto genital inferior y colposcopía del servicio de ginecología del Hospital Ginecobstétrico Nueva Aurora. Es docente de pregrado en la Facultad de Obstetricia de la Universidad Central del Ecuador y es apoyo técnico para documentos normativos del Ministerio de Salud Pública. Entonces, quiero que le demos la gran bienvenida a la doctora y que ella nos pueda compartir el panorama general sobre el VPH y cómo podemos detenerlo, prevenirlo y la importancia de la vacuna. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, voy a hablar un poquito sobre el panorama general del VPH. Los objetivos de esta conferencia es revisar cómo se realiza la transmisión del VPH, o sea, cómo una persona puede infectarse con este virus, cómo se puede detectar este virus una vez que la persona está infectada, cuáles son las medidas de prevención principales que debemos adoptar y vamos a hablar un poquito también sobre vacunación contra el VPH. Algunos datos importantes. Bueno, el VPH es un virus que sencillamente tiene como que mucha fama, ¿no? El VPH vive en la piel. O sea, las personas, todas tenemos piel, el VPH va a vivir dentro de la piel. Tenemos VPHs que viven fuera del área genital y VPHs que viven dentro del área genital. Nos importa médicamente aquellos que viven dentro del área genital y específicamente en el cuello uterino. El cuello uterino es la parte del útero que da hacia la vagina. ¿Por qué nos importa este VPH? Bueno, porque aquí se puede desarrollar el cáncer de cervix. Y como el cáncer de cervix es una enfermedad importante, no solamente por la enfermedad en sí, sino por la mortalidad que produce, entonces nos es importante hablar sobre esto. Entonces, quedamos en que para tener VPH hay que tener piel, en que hay virus que viven fuera del tracto genital y virus que van a vivir dentro del tracto genital, tanto femenino como masculino. ¿El VPH qué es? El VPH es un virus. Este virus nosotros médicamente lo hemos clasificado en aquellos que tienen alta posibilidad de producir cáncer o aquellos que tienen baja posibilidad de producir cáncer. Los virus que tienen baja posibilidad de producir cáncer van a producir enfermedades como condilomas, verruguitas, y los virus que tienen alta posibilidad de producir cáncer son los que nosotros medimos con la prueba del papilomavirus, porque en ellos está nuestra atención, ya que ellos son los que nos pueden llevar hacia esta enfermedad. Entonces, como pueden ver, hay dos enfermedades, dos líneas de enfermedad relacionadas con estos virus. Unas que producen enfermedad, pero difícilmente cáncer, y otras que sí están relacionados con el cáncer en específico. Ahora, el virus papiloma no solamente produce cáncer en el cuello del útero, y esto es importante. El virus papiloma puede producir cáncer en orofaringe, puede producir cáncer en el ano, en la vulva, en el pene, en la vagina, aparte del cuello uterino. Esto también es importante porque hay enfermedades que están fuera del cervix relacionadas con maligna. Bien, ¿y quiénes tienen más posibilidad de contraer este virus? Pues aquellas personas que tienen un sistema inmunitario debilitado, personas que hacen dietas que les hacen tener deficiencia de algunos nutrientes, personas que tienen coinfección con otras bacterias a nivel genital, por ejemplo, la clamidia y el virus del herpes. Entonces, también tenemos ciertos factores inmunológicos, genéticos, algunas enfermedades que nos pueden dar predisposición a adquirir este virus. Entonces, sabemos que el sistema inmunitario de cada persona es diferente y puede estar involucrado en que esta persona tenga más posibilidad de contagiarse de este virus o no. Ahora, ¿cómo se contagia el HPV? Pues sencillamente tiene que haber un roce entre pieles.
una piel, nosotros le llamamos epitelios. Entonces hay un roce, una comunicación entre dos epitelios, entre dos pieles. De esta manera, el HPV se puede contagiar por vía sexual, cuando tenemos relaciones sexuales, o por en la vía del parto, cuando nosotros somos fetos y estamos dentro de la barriguita de la mamá, nosotros ya tenemos contacto con virus papiloma humano. Entonces, la transmisión se puede dar a través de relaciones sexuales, a través de la vía del parto, y también hay algunos estudios que hablan sobre transmisión por fomites, o sea, que en superficies inanimadas. Sin embargo, esto no es muy representativo para esta infección. ¿Cómo se detecta? Bueno, la detección es muy importante. Primero hay que saber que uno tiene útero, ¿sí? Porque lo vamos dirigiendo hacia el órgano donde aparece la enfermedad que más tememos, que es el cáncer. Sabiendo que una persona que nació con útero y tiene el útero, esta persona tiene que hacerse un primer Papa Nicolau a los 25 años de edad. Y luego a los 3 años, cada 3 años. Cuando cumple 30 años de edad, ya debe dejar de hacerse los Papa Nicolaos y pasar a una prueba que se llama la prueba de detección del VPH, el HPV test. Esta iniciamos a los 30 años. Y me vas a decir, ¿y por qué no iniciamos antes? Si hay transmisión, si hay cáncer antes de esta edad, sí. Pero es importante saber que las pruebas de tamizaje realizamos a la mayoría poblacional basándonos en ciertas características que estas pruebas van a tener y lo mínimo de la población que puede tener antes de estas edades una enfermedad maligna prácticamente epidemiológicamente no son representativas. Entonces vamos hacia la masa más grande de la población, hacia cubrir lo que más frecuentemente sucede y no lo que sucede de manera esporádica. Entonces, empezamos por eso, con las pruebas de HPV a los 30 años de edad. Si una prueba de HPV sale positiva, no hay que asustarse. Si una prueba de HPV sale positiva, el médico le va a hacer, tal vez con la misma muestra o tal vez con otra muestra, un Papa Nicolau. Dependiendo del resultado, le van a indicar que regrese al año y le van a dar unas medidas preventivas que vamos a ver, o le van a indicar que usted tiene que realizarse otro examen que se llama colposcopía, que es sencillamente mirar con un equipo de amplificación la parte genital del cuello del útero. En cuanto a prevención, bueno, esto conocemos ya bastante sobre este virus. Sabemos que en prevención está indicado eliminar, dejar el hábito de fumar, que eso es importante en esta enfermedad y en todos los cánceres en sí. El tema de tener una pareja sexual estable, esto también es importante cuando hablamos de todas las infecciones de transmisión sexual. La toma de anticonceptivos por más de 5 años también se relaciona porque hace el epitelio vaginal y cervical bonito, por así decirlo, y de esta manera el HPV se siente mejor. Entonces, el no uso del preservativo, esto también es un factor que está relacionado. Por ende, la utilización del preservativo nos sirve y nos ayuda en cuanto a la prevención. En cuanto a la vacunación, bueno, acá en el Ecuador tenemos la vacuna contra el papilomavirus a los 9 años de edad. Se vacunan hombres y mujeres. Este año ya recibimos, desde el año pasado, perdón, la buena noticia por parte del ministerio de que se incluyó a los varones en la vacunación. Entonces, a nivel nacional se vacuna hombres y mujeres a los 9 años de edad. Pero ¿qué otras personas están llamadas a la vacunación? Bueno, las personas que tienen VIH o enfermedades inmunosuprimidas. Entonces, estas enfermedades que causan que el sistema inmunitario esté débil ameritan que la persona se vacune y no con una dosis, sino con 3. Y esto también está haciendo el Ministerio de Salud. Desde mayo de este año tenemos las directrices. A la vacuna no hay que tenerle miedo. La vacuna no es un virus vivo. La vacuna es una parte del virus que se reprodujo en un laboratorio, en un honguito,
Y este pedacito sirve para enseñarle a nuestro sistema inmunitario a identificar el virus. Entonces, la vacuna no es el virus, la vacuna es un pedacito del virus que se reprodujo en laboratorio. No tiene ADN, no puede duplicarse, no puede reproducirse porque no tiene el material genético. La vacuna se coloca en el brazo a partir de los 9 años de edad. En personas que tienen menos de 15 años se ponen 2 dosis, una al inicio y otra a los 6 meses. Y en personas que tienen más de 15 años de edad se deben colocar 3 dosis al inicio, a los 2 meses del inicio y a los 6 meses del inicio. Ese es el esquema de vacunación que se utiliza. No está recomendado el hecho de que nosotros, después de haber colocado la vacuna a futuro, tenga usted que volver a vacunarse. Todas las personas deben vacunarse, independientemente de su estado, como les dije, inmunosupresor o de su estado de salud. Nosotros siempre pensamos, por ejemplo, no, lo que pasa es que como ya yo me enfermé con este VPH, entonces yo ya no me vacuno. Es incorrecto. Todas las personas debemos vacunarnos. Esa, por mi parte, espero haber ayudado y quedo a la orden para preguntas que se den en la siguiente. Muchísimas gracias, doctora, por brindarnos esta información tan útil para entender mejor al virus del papiloma humano. Sabemos que el virus del papiloma humano en el país todavía no se realiza prevención, no se habla de igual manera que otras ITS a nivel general. La gente todavía desconoce muchísimo y a partir de eso la información que usted nos ha brindado el día de hoy es supremamente útil. Por un lado, para tener más información, para conocer más acerca del virus, pero por otro lado también para invitarnos a romper los estigmas que hay frente al virus. Entonces, le agradecemos muchísimo. Ahora quisiera dar la bienvenida y presentarles al doctor Andrés Felipe Mercado González. Él es un médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia, con maestrías en bioética y epidemiología y particularidades, no, perdón, yo estoy mal, epidemiología. Entonces, permítame un segundo, que me confundí. Sí, y epidemiología y salud pública y una amplia trayectoria académica y de investigación en salud sexual y reproductiva. Andrés ha publicado numerosos artículos científicos y ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como docente universitario, coordinador académico y consultor médico, incluyendo su rol como consultor para la Fundación Diálogo Diverso. Él nos compartirá los resultados de la investigación, conocimientos sobre VPH en la población LGBTIQ+, que promovimos desde Diálogo Diverso con el apoyo de la empresa aliada y la Universidad Internacional SEC, aportando evidencia clave para comprender y entender las realidades de nuestras poblaciones. Quiero ir dando igual la bienvenida a las personas que se van juntando a este taller e invitarles a poder realizar las preguntas en el chat, que al final de que todos los doctores puedan conversar, vamos a ir respondiendo. Entonces, Andrés, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros vamos a hablar un poquito acerca de, voy a retomar un poquito acerca de datos de prevalencia, de incidencias de lo que tenemos acerca de VPH a nivel mundial. Regálame la siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Y nosotros podemos ver que tenemos, la primera es que vamos a ver los antecedentes y pues obviamente vamos a ver una incidencia en lo que es primero mujeres. Entonces, ¿cuáles son los cánceres más importantes o principales en mujeres? Dentro de esto se encuentra lo que es el cáncer de cervix, ¿sí? Y en hombres también tenemos a mano derecha, o lo que ustedes van a ver en el gráfico de hombres, vamos a ver también uno de los que es importante, tratando justamente con el virus del VPH o el virus del papiloma humano, que es el colorectal. Sin embargo, no todas las personas que contraen algún tipo de enfermedad van a morir de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, pues yo puedo contraer, no sé, cáncer de próstata, pero no de pronto no voy a morir con cáncer de próstata. Sin embargo,
es bastante importante ver el siguiente cuadrito que nosotros vemos en el centro, y es acerca de la mortalidad que van a tener tanto hombres como mujeres con respecto a lo que es el cáncer cervical, que es el que influye obviamente en el virus del papiloma humano, y el colorectal en lo que son los hombres. Y vemos que, por ejemplo, el colorectal está dentro de los tres primeros cánceres de muerte, o sea, de mortalidad en hombres. Positiva que nos enseña dónde está la incidencia o en qué países tenemos mayor incidencia del cáncer de cervix. Y lo que nosotros podemos notar es que ustedes pueden notar que en azul más oscuro, ustedes pueden ver que existe, está más ubicado en el África subsahariana y estos países. Sin embargo, nuestra región, que es América del Sur, y obviamente lo que es la parte central, no los libramos tampoco del cáncer de cervix, ¿sí? Y podemos ver que estamos muy próximos o que tenemos una similitud bastante grande a una África subsahariana o a países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Esto también nos quiere decir, obviamente, que el BPH o el cáncer de cervix, en este caso, afecta también, también tiene que ver mucho con el país en donde nos encontremos y el desarrollo que tengamos de cada país. Lo mismo volvíamos a retomar acerca de la mortalidad y decíamos, bueno, pero ¿cuántas personas se llegan a morir de acá? Y pasa exactamente lo mismo, porque esto tiene que ver mucho con la parte del tratamiento que nos den dentro de nuestro país donde estemos viviendo, ¿sí? Y esto también nos muestra exactamente lo mismo. En el África subsahariana, en rojo más oscuro, podemos ver que existe mayor mortalidad, y en la parte de lo que es América del Sur, que no estamos muy lejos, ustedes ven que también ya lo pintamos como países vecinos, ¿sí? Eh, También tenemos una alta mortalidad. Entonces tenemos una alta incidencia, o sea, nos contagiamos y tenemos muchos detección de cáncer de cervix, pero también a la vez nos estamos muriendo mucho con cáncer de cervix. Perfecto. Solamente para la siguiente, por favor. Solamente para recabar un poquito de información, tenemos que entender que existen varios tipos de BPH, no existe solamente uno o dos, existen más de 200 tipos de BPH, ¿sí? Y se van a dividir prácticamente en dos, BPH de alto riesgo y de bajo riesgo. Entonces, los de alto riesgo, encontramos el 16 y el 18, que son los principales, porque van a producir el 70% del cáncer de cervix. Mientras que los de bajo riesgo, el 6 y el 11, están en un 90% y estos producen verrugas. Entonces se dice de alto riesgo es porque tienes alto riesgo de tener cáncer de cervix, y bajo riesgo no significa que no lo vayas a tener, porque siempre estas dos infecciones van a ir de la mano. O sea, los de alto riesgo, las pacientes que presentan BPH de alto riesgo a través de una genotipificación, presentan casi siempre de bajo riesgo, o a su vez las de bajo riesgo presentan de alto riesgo, siempre van a ir muy de la mano. Pero, y esto es una pregunta muy común que hacen las pacientes y te dicen, bueno, Andrés, pero ¿sabes qué? Yo estoy con verrugas genitales, entonces es de bajo riesgo. Y ahí es donde yo les digo, mira, siempre van a ir muy de la mano, entonces no hay que descartar que sea de alto riesgo. Siguiente diapositiva. Esto es un estudio que se realizó en el Cañar, justamente aquí en el Ecuador, donde podemos ver que las líneas rojas son los de alto riesgo y las de azules son los de bajo riesgo que se detectó. Y lo que pudimos o lo que se pudo ver en ese estudio es que lo que yo les decía en la diapositiva anterior, no era el 16 y el 18, sino que es el 31. Esto nos quiere decir varias cosas. Primero, es que no sabemos cómo está funcionando el BPH en nuestra población, y por eso siempre es importante hacer genotipificación en nuestra población para saber qué tipo de vacuna y qué tipo de BPH puede tener, para obviamente nosotros atacar desde la raíz a ese tipo de BPH que vaya a tener las pacientes. Y en este estudio de Cañar pudimos ver, o se pudo ver, mejor dicho, que el BPH, el 31 y el 58 y el 66 eran los predominantes, y no como veíamos en la diapositiva anterior, que era el 16 y el 18. Esto también nos puede marcar algo, ¿sí? Una correlación, y puede existir, y también puede ser que a través de la vacuna hayan disminuido justamente el 16 y el 18 y están proliferando otros
que de pronto la vacuna no tiene, que ya vamos a hablar un poquito más adelante acerca de la vacuna. Pero bueno, hemos hablado mucho acerca del BPH en cáncer cervical y en mujeres, pero ¿qué pasa con el BPH en hombres? Entonces, primero, la prevalencia de BPH en hombres, siguiente diapositiva, si quieres. La prevalencia de BPH en hombres es alta, obviamente en todas las regiones del mundo, y va a alcanzar un pico máximo, obviamente a una edad ligeramente superior al de las mujeres. La prevalencia de cualquier tipo de BPH, la doctora Argote justamente lo dijo, no solamente produce cáncer de cervix, sino también de vulva, también puede producir de pene, que es del 18.7%, de escroto del 13.1% y de la región perineal del 7.9%. Y aquí algo que tenemos que aclararlo es que los hombres que tienen por lo menos 3 parejas de por vida tienen 4.5 veces más posibilidades de personas que no lo han tenido. Ahora, acerca de las infecciones anales, la anterior, si quieres, las infecciones anales por VPH, el 61% de los hombres negativos tienen HPV, ¿sí? Mientras que el 93% y que la doctora justamente lo comentó, es que independientemente del sistema inmune, uno siempre debe vacunarse, y es muy importante que las personas que tengan otras infecciones, ¿sí? Por ejemplo, o que tengan VIH o que hayan contraído otras enfermedades de transmisión sexual, es importante que se vacunen contra el VPH. ¿Cómo nosotros podemos prevenir? Bueno, hay 3 formas prácticamente de prevención. Eh, nos vaya a ser, no sea 100% seguro contraer VPH, porque como lo estamos diciendo, primero hay que entender que el preservativo no cubre toda la piel. Entonces, solamente te va a disminuir el riesgo de un 40 a un 50%, lo que se ha visto en estudios. Entonces, esto también mucha gente dice, bueno, yo me protejo con preservativo, no voy a tener VPH. No, porque hay que también acordarse que durante la relación sexual muchas veces hay un preámbulo, ¿sí? Y hay obviamente toque, manipulación, obviamente los genitales, y esto también puede conllevar a que exista y se transmita el VPH. Perfecto, entonces ya nos vamos a meter un poquito más acerca del objetivo. Otra, regálame otra. Al objetivo que nosotros tuvimos en esta investigación que nosotros realizamos, lo tengo que decir también, y eso lo estábamos conversando anteriormente con la doctora, es que yo creo que es una de las investigaciones más grandes, o una de las investigaciones más grandes que se ha hecho a nivel mundial, eh, en personas LGBTI acerca de VPH. El objetivo fue bastante interesante, fue obviamente evaluar el nivel de conocimiento sobre el VPH en la población LGBTIQ+, para identificar brechas en la conciencia y comprensión sobre la infección que acuden a la Fundación Diálogo Diverso en Quito, pues en el periodo 2024-2025. Esto tuvo un apoyo, obviamente, desde Diálogo Diverso, de la academia como Universidad Internacional SEC y el sector privado también, o la empresa privada, donde obviamente dio unos frutos bastante interesantes. ¿Qué metodología nosotros utilizamos? La metodología que nosotros utilizamos es una metodología mixta. ¿Qué significa una metodología mixta? Que utilizamos un estudio tanto cualitativo como cuantitativo. Entonces, dentro de la parte cuantitativa, nosotros teníamos una encuesta de 49 preguntas autoaplicable, ¿sí? Donde veíamos pues características sociodemográficas, conductas sexuales, concientización, conocimiento. Y después nosotros tuvimos una entrevista de 15 preguntas abiertas, donde ya hicimos en grupos focales, en 3 grupos focales, para saber acerca del conocimiento y la conciencia sobre el VPH, y esto es lo que responde a la parte cualitativa. Para esto, pues generamos campañas de expectativa, medios sociales, donde muchos de ustedes participaron en estas campañas que nosotros realizamos. Aparte de esto, las personas se podían inscribir, y tuvimos una recolección de 296 personas dentro de la encuesta, que es un número bastante grande, y como nosotros podemos ver también en pantalla, se dividió en 3 grupos. Entonces, dividimos
En grupo de transexuales transfemeninas, también dividimos en hombres, hombres que tenían sexo con hombres, hombres homosexuales o gays, ¿sí? Hombres bisexuales, hombres queer, y además también teníamos, por otro lado, mujeres, y el otro grupo era mujeres lesbianas, bisexuales, queer, y los dividimos en cada uno porque la perspectiva era completamente diferente de los grupos. Esto nos arrojó unos resultados bien interesantes, que son los que vamos a presentar a continuación. Entonces, dentro de los resultados que nosotros pudimos ver, pues dentro de las personas, el grupo mayoritario, ustedes van a ver que ahí están 4 grupos, ¿sí? Nosotros lo pusimos como otro porque eran muchas personas eh, que no querían responder y justamente estaba enfocado en personas LGBTIQ+. Entonces, el grupo 1, ¿sí? Es justamente personas transexuales o mujeres transexuales, chicas trans. El grupo número 2 era el de hombres gays, bisexuales, hombres que tenían sexo con hombres, por eso es el mayoritario que nosotros podemos ver, que es el verde, y el azul, el correspondiente a lo que eran mujeres, tanto lesbianas, bisexuales, queer. ¿Qué es lo que nosotros pudimos ver? De estas 296 personas, pues, ¿qué características sociodemográficas principales nosotros encontramos? Lo primero es que la mayoría de las personas estaba entre los 25 y 31 años, ¿sí? Que era el 60.8% de las personas se encontraban en ese rango. De la educación, la mayoría, 220 personas respondieron que tenían estudios superiores, que era el 74.3%, y 190 personas respondieron que no tenían ninguna religión, correspondía al 64.2%, y esto es bien interesante. 140 personas respondían que no han tenido seguro médico o la parte del contacto o el acceso a la parte de salud. Y era un 47.3%, porque esto nos tiene que prender las alarmas acerca de lo que nosotros debemos de hacer o las personas que deben de acudir a un centro médico o a un servicio médico como tal. Dentro de esto, ¿sí? Y lo que nosotros pudimos ver es que dentro de las personas que nos respondieron que sí conocían del BPH eran 258, que era el 87.2 que nos debe llamar mucho la atención. Otra alarma que se debe prender es que yo conozco que tengo o he escuchado acerca del BPH, sin embargo, de pronto todavía no acudo al médico o no he podido acceder al médico. Dentro de las percepciones de amenaza y riesgo, nosotros preguntamos si el BPH sería grave y 230 personas nos respondieron que sí. Esto quiere decir un 77.7%. O sea, yo sé que el BPH es grave, ¿sí? Yo sé de qué es el BPH, pero volvemos a lo mismo. Todavía no tengo un seguro médico, no he accedido a un médico porque no tengo o no he podido. Y si tengo riesgo de contraer, que eso es un 60.8%. Esto, no, vuelvo y digo, nos tiene que llamar mucho la atención y nos tiene que o sea, prender mucho las alarmas acerca del BPH. En el siguiente gráfico, nosotros hacemos, y les voy a explicar porque en medicina y en la parte estadística a veces es como un poco complicado, sin embargo aquí se los voy a resumir. Me regala la siguiente diapositiva. Esto se llama un heat map, o sea, un mapa caliente, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos es prácticamente ver las asociaciones significativas que tienen una variable con otra. Entonces, las que tienen más variables se van a pintar en rojo, ¿sí? Pues entonces yo puedo relacionar, qué sé yo, conocimiento de BPH con el seguro médico. Y dentro de las que las asociaciones que más rojas suelen estar, están relacionadas con prácticas sexuales y conocimiento de enfermedades específicas. Lo que sugiere son particularmente sensibles a factores prácticamente sociodemográficos relacionados con campañas educativas diferenciadas, adaptadas al género, obviamente a orientación sexual, a edad y a nivel educativo. Y otra cosa que vimos es que además la definición de políticas centradas en grupos vulnerables se debe dar. Dentro de lo que nosotros les preguntábamos era justamente acerca de las políticas centradas en grupos vulnerables y muchos no tenían este conocimiento o esperaban que las políticas estén centradas
en campañas o en grupos vulnerables que no la tenían. Acerca del acceso a la información, por ejemplo, las mujeres transgénero se sentían discriminación. Obviamente que había una falta de educación por parte del personal médico al momento de su atención o al momento de acceder a la consulta médica. Los hombres homosexuales, gays, bisexuales, había una educación sexual, pero siempre estaba centrada más en la parte del VIH. Y eso era lo que nosotros veíamos en los grupos focales. Cuando acudían al médico, ¿sí? Y ellos se autoidentificaban, obviamente, dentro de la población LGBTIQ+, obviamente, lo primero era el título de VIH y no de VPH. Entonces te daban información acerca de VIH y no de VPH. Y en cambio, sucedía un poco contrario con las mujeres lesbianas y bisexuales. ¿Por qué? Y esto era algo bastante interesante que nos sucedió. ¿Por qué? Porque, claro, ellas decían, bueno, mujer, llego donde el ginecólogo, entonces tengo un factor de protección. Pero cuando ellas decían, ah, perfecto, no, es que soy lesbiana, ah, entonces tú no deberías de venir donde el ginecólogo o tú no deberías de realizarte el examen de BPH. Entonces, también percibimos que había una falta de conocimiento por parte del personal que atendía a estos pacientes. Dentro de la atención en salud, todos te puedo decir que sí veían que había una estigmatización y una discriminación, lo mismo, centrada siempre en la parte de lo que era VIH, enfermedades de transmisión sexual, y existía una falta de empatía como tal. Y dentro del acceso a la vacunación, pues todas las pacientes refirieron que existía un costo elevado, que muchas de ellas habían intentado acceder, sin embargo, el costo era muy elevado o no tenían ni siquiera idea de que existía la vacuna del VPH para lo que eran hombres o mujeres transexuales. Y esto también es una limitante, como nos dijo la doctora, porque independientemente si somos hombres o mujeres, niños o niñas, deberíamos de vacunarnos. Entonces, el esquema de vacunación en el Ecuador, de una vez lo digo, es de los 9 a los 14 años en niños y niñas, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con el inicio de la vida sexual. Sin embargo, en otros países se prioriza la vacunación independientemente de la edad que tengas, que deberías de recibir. Dentro de las fuentes de información, eh, y esto es también bien interesante, era que la mayoría de las personas se basaban en redes sociales, ¿sí? O en amistades. ¿Por qué? Porque ya habían tenido de pronto algún contacto o alguna compañera o algún compañero había tenido ya verrugas genitales y ya tenían algún conocimiento acerca de esto y por eso les iban a guiar. Muy pocas personas, ¿sí? La tenían desde la educación. Las únicas que llegaban a tener desde la parte de educación primaria o escolar eran justamente las mujeres lesbianas, bisexuales, queer, porque obviamente desde los colegios, a veces de mujeres, se priorizan estas campañas de BPH solamente para mujeres. Entonces, obviamente aquí existía una barrera muy grande para esto. Este grafiquito que les voy a mostrar, no se asusten, no es nada del otro mundo, ese grafiquito que lo ven con muchas líneas, eso se llama un diagrama de Sankey. Ese diagrama de Sankey ve las relaciones prácticamente de cada grupo con lo que ustedes vayan a tener o con lo que hayan tenido las personas que hayan participado. Entonces, por ejemplo, si yo era una persona, qué sé yo, si soy una persona gay, obviamente de pronto no puedo tener mucho conocimiento. Entonces, la línea te guía hacia donde más se van a correlacionar esto acá. ¿Listo? Si quieres, podemos terminar con las conclusiones. Dentro de las conclusiones que nosotros podemos ver es que pues existe una diferencia sociodemográfica dentro del género, la edad, la orientación sexual y el nivel educativo que tiene un impacto obviamente súper significativo en el conocimiento y en la percepción del BPH. Los grupos con menor acceso a información fueron obviamente las personas transgénero y con menor nivel de educación presentan obviamente mayores brechas en todo lo que es el conocimiento y las prácticas preventivas. Esto sí es una limitante bastante grande y es una barrera que hemos podido encontrar dentro del estudio. Siempre, o bueno, mejor dicho, las mujeres transgénero se vio que tenían un conocimiento muy limitado acerca del BPH.
se confundía mucho lo que era a veces el VPH con enfermedades de transmisión sexual como el VIH, ¿sí? Y obviamente esto también se da por un desconocimiento al momento del acceso a la información y el acceso médico que ellas tienen durante la consulta médica. Sí, tuvimos una pérdida de conexión, en este momento la estamos recuperando. Quisiera agradecer profundamente al doctor Andrés Mercado por compartirnos algunos de los resultados de esta investigación que es muy importante para poder seguir incidiendo en la política pública y el acceso a los servicios de prevención de VPH para la población LGBTIQ+. Doctor, tú nos dirás dónde podremos encontrar esta investigación al final o en las preguntas de cierre del panel. Y quisiera dar como médico en la Fundación Diálogo Diverso. Y, bueno, vamos a conversar y mi intervención va a iniciar agradeciéndole a los doctores, mis colegas, por esa información tan valiosa y clara acerca de un preámbulo general en lo que es el VPH, y al doctor Andrés también por una explicación bastante clara y digerible acerca de la investigación que se realizó. Ahí estamos junto a la directiva de Casa para Casa. Ok, retomando lo que les estaba comentando sobre mi casa fuera de casa, es el programa Seguro, como un refugio para personas de movilidad, población LGBTIQ+, y población diversa que tanto lo requiere, lo que permite hacer un puente entre la salud y esta población en necesidad. Nosotros intentamos verlo desde esta perspectiva, no como solo un virus del VPH, sino que a veces se da entre lágrimas, entre tristeza, sobre un nuevo diagnóstico, sobre una duda de una sintomatología en específica, como son las verrugas. Eh, me gustaría también que nosotros tengamos información acerca de qué es lo que hace el programa Mi Casa Fuera los beneficiarios. Igualmente, desde Mi Casa Fuera de Casa quiero darles la bienvenida a los doctores y también a a todas las personas que están conectadas para que puedan acudir donde nosotros y puedan recibir una asesoría médica y posteriormente una derivación en el caso de ser necesario hacia el sistema de salud pública o hacia los espacios que nosotros tenemos asignados con convenios para que puedan recibir una atención oportuna. Siguiente, por favor. Me gustaría también en este momento que ustedes sepan y se enteren más o menos de dos casos que para la comunidad médica es un poco sorprendente, y yo creo que también para la mayoría de población que ya tiene algo de información sobre VPH, y es un caso de un usuario que vino para realizarse una prueba de VIH con total desconocimiento debido a que tuvo una relación sexual de alto riesgo. Al recibir su resultado de la prueba gratuita de VIH, él se dio cuenta que estaba negativa y obviamente pudo respirar tranquilo. Sin embargo, una vez que nosotros le proporcionamos la información de las demás enfermedades de transmisión sexual que podía tener, incluyendo hepatitis, VPH, sífilis, gonorrea, se sorprendió, se respiró unos segundos y en realidad soltó un comentario que para mí fue sorprendente, que me dijo: yo pensé que solo el VIH era una enfermedad de transmisión sexual grave o que puede complicarse. Y en realidad esa falta de información y esa falta de conocimiento en la población es una brecha grande que vamos a revisar como según nuestra experiencia cuáles son los puntos claves que han permitido que la población no tenga ese acceso a esa información que es relevante para evitar y prevenir los problemas con el virus del papiloma humano. Otro usuario más que fue diagnosticado ya con VPH en su centro particular acudió donde nosotros en busca de ayuda en cuestiones de la vacuna. Sin embargo, como ustedes saben, la vacuna es un poco costosa, elevado el precio, y él ya no estaba en una edad para considerarse dentro de los criterios que puedan recibir la ayuda directamente de parte del Ministerio de Salud Pública.
Hay condiciones especiales, ciertas campañas que realizó el ministerio recientemente vacunaron a personas menores de 26 años, que son parte de la población que vive con el virus del VIH, pero en mi perspectiva deberíamos ampliar mucho más y reforzar esas estrategias para permitir que más personas accedan a la vacunación dentro de varios criterios clínicos y especialmente esta población vulnerable que tiene mucho más riesgo de recibir de poseer, perdón, este virus del VPH. Entonces, la mayor barrera no siempre va a ser el virus acá para una complicación o un cáncer a largo plazo, sino más bien el silencio y la falta de información. Las barreras que hemos encontrado entonces desde nuestra experiencia es principalmente el acceso limitado para adultos. Hay dos casos especiales acá. El primero es que varios adultos no reciben esta vacuna debido a que no son parte del programa de vacunación del ministerio. Y la otra es los adultos que ya han tenido un diagnóstico de VPH y quieren vacunarse para evitar el contagio de nuevas cepas, los cuales también tienen a veces la dificultad en acceder a esta vacuna por el precio. La información parcial en la que muchos usuarios desconocen que existen otras enfermedades de transmisión sexual más allá de VIH, gonorrea, sífilis, y también que no hay el conocimiento certero, por ejemplo, de que el VPH es un virus que está más presente en la población, en más cantidad de población que incluso el mismo VIH. Entonces es algo también relevante y es algo oportuno para que nosotros creemos esas estrategias que permitan llegar con esa información en las escuelas, en los colegios, en las calles, a las personas que realmente están interesadas en esto, debido a que es parte de su salud y es parte de su salud en general a mediano y largo plazo, donde pueden presentar complicaciones si es que no tienen un chequeo, no evitan en sí, por ejemplo, a largo plazo, como comentaba la doctora, en un aproximado de 10 años desarrollar un cáncer, no solamente en las mujeres en la región cervical, sino también en la región anal, en pene, en la boca, etc. El estigma también es otra dificultad y otra barrera que nosotros hemos notado. Muchas personas por miedo a la consulta, a veces por miedo al médico, a veces por miedo a expresar que tienen lesiones o que tal vez tuvieron una relación de riesgo, no se realizan los exámenes oportunos, no se realizan la atención médica que requiere, que amerita el caso, y por ello, obviamente, ya cuando a veces hay síntomas y en muchos casos ya es muy tarde, acuden a una valoración, pero el tratamiento y el manejo es mucho más complejo, lo que pudo haberse prevenido con simples medidas como la vacunación. Quiero recordarles, igual que si ustedes son una persona de la población LGBTIQ+, nuestros servicios son completamente gratuitos, los que les había comentado. Pueden escribirnos al número que aparece en pantalla para agendar una cita. Están apoyándonos, entonces tendremos varios tipos de estrategias. Por ejemplo, una genotipificación de personas de estudio. Recuerden entonces finalmente que la prevención es fundamental para salvar vidas y la información nos permite a nosotros no solamente usar esas herramientas para cuidarnos, sino también para cuidar a toda nuestra comunidad. Y ha sido un gusto poder estar aquí con ustedes y espero que las preguntas que nos hagan puedan ser resueltas con satisfacción. Gracias, Francisco. Agradecemos profundamente a la doctora Victoria, al doctor Andrés y al doctor Francisco por sus valiosas intervenciones y por la información relevante y necesaria. Quisiéramos que puedan servirse un poquito de agua, ya tenemos algunas las preguntas listas. Vamos a abrir el espacio de preguntas, entonces para quienes todavía no han hecho su pregunta, tienen ninguna pregunta, paso de salida y tenemos algunas preguntas. Ya, vamos a intentar ser precisos con nuestras respuestas. Sí, y en el tiempo, preguntas profesionales y hay otras preguntas. Entonces, cualquiera de ustedes va a hacer. Voy a intentar sintetizar algunas preguntas, juntarlas para poder tener una respuesta y tener el tiempo. Pregunta general.
¿Cómo se detecta el VPH y cómo se puede identificar si tenemos algunas de estas enfermedades y cómo puede evaluar bien, es decir, si está siendo efectivo, si me está resultando, como persona que no es doctor y que no sabe frente a cómo está haciendo el tratamiento? Bueno, la prueba de detección empiezan, como ya les indiqué, con una edad que el corte es 25 años a nivel mundial. Nosotros hacemos allí el primer Papa Nicolau y cada 3 años se repite esta prueba y a partir de los 30 años empezamos a hacer las pruebas de genotipificación del virus del papiloma humano, que es una prueba más especial en donde usted puede detectar exactamente si usted tiene virus de alto riesgo o de bajo riesgo. Sin embargo, bajo estas edades, nosotros, si es que hemos iniciado la vida sexual, podemos tener verrugas o manifestaciones que tengan relación con BPH y estas se detectan por la presencia en la zona genital de estas lesiones. Entonces, es importante conocer los genitales, es importante qué es normal y qué no es normal. Sí tenemos que ser un poquito curiosos en ese sentido y ante la presencia de algo que nos llame la atención, tenemos que tener un médico de confianza para preguntarle, oye, ¿esto está bien? ¿Esto está normal? ¿Esto no es allí? O sea, me llama la atención. Entonces, en el tema de detección, si bien los médicos tenemos una edad en la que iniciamos el tamizaje prácticamente cervical, las manifestaciones de las enfermedades se pueden presentar antes dependiendo del inicio de la vida sexual de las personas y allí tendríamos que consultar al médico para que nos digan si se trata o no de una enfermedad, lo que estamos viendo en los genitales. Muchísimas gracias, doctora. Y del misma niña, usted nos habla que a partir de los 30 años se realiza un examen específico. ¿Dónde se puede acceder? ¿Cuál es el costo de estos estudios y con qué frecuencia deben realizar? La prueba de BPH se realiza a partir de los 30 años, ahorita está generalizada en lo que es Ministerio de Salud Pública, nosotros realizamos esta prueba. La prueba también se la puede realizar privadamente en los laboratorios y con tu ginecólogo o tu médico. Lo que va a hacer la prueba es detectar la presencia de los virus, pero del grupo de alto riesgo, porque va dirigida a buscar cáncer de cervix. A nivel público, pues la prueba no tiene ningún costo. A nivel privado sí va a variar dependiendo de dónde te hagas, más o menos entre 65 y $100 puede costar realizarse. Hay que hacerla cada 5 años hasta los 65 años de edad, si es que las últimas dos que se ha realizado, o sea, a los 60 y a los 55 fueron negativas. En ese momento, si usted no ha tenido nunca un problema relacionado con cáncer de cervix o una enfermedad antes del cáncer de cervix, la premaligna, usted puede suspender el tamizaje a los 65 años de edad. Muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta, que es muy específica. En caso de haber recibido el esquema completo de vacunación para VPH antes de iniciar una vida sexual, una paciente un año posterior al inicio de vida sexual se realiza el COTEST, donde se identifican cepas 11 y 73. Cepa 11 que está cubierta en la vacunación. ¿Qué pudo suceder? ¿Consideraríamos que se trata de un porcentaje de ineficacia de la vacuna? Bueno, la vacunación la colocamos a los 9 años de edad en personas que todavía no han iniciado su vida sexual, ¿sí? La vacuna tiene 9 cepas contra las que va a defendernos, ¿no? Entonces, estos 9 virus que están allí contemplados, prácticamente, estas nueve proteínas virales que están allí contemplados van a hacer que nosotros nos defendamos de estos virus. Sin embargo, recuerden que si usted se vacuna después de los 9 años de edad, la facilidad del sistema inmunitario para adquirir el reconocimiento de esa proteína viral no es tan ágil como si lo hace a los 9 años de edad. Mientras más se separa por algunas características inmunológicas que tenemos a edad temprana, es
mejor la vacunación. Ahora, el tema es que si una persona se vacuna y ya ha iniciado su vida sexual, entonces esta persona ya tuvo un contacto con virus papiloma humano. Y también hay que recordar que nosotros venimos de un vientre materno en donde también hemos tenido contacto con virus papiloma humano. Entonces, nadie puede decir que está limpio completamente de VPH porque eso no es real, al menos que haya nacido en una probeta o alguna de estas eh, entonces, puede haber tenido contacto con el virus y luego haber tenido la vacunación, que es lo que yo más o menos entiendo lo que estaba preguntando la persona. No sé si ustedes quieren agregar algo más. Sí, yo quisiera agregar algo más dentro de la primera pregunta acerca de los exámenes que se realizan. Hay que acordarse que en el hombre pues también se realiza la penescopía y la anoscopía, que también son bastante importantes al momento de cuando tienen verrugas genitales y estos son exámenes que también se realizan al hombre. Sí, otra de las cosas que también quería pues recalcar es acerca de la vacunación y es que el momento en que yo me vacuno no significa que estoy libre de todos los tipos de VPH. Estamos diciendo que son más de 200 tipos de VPH. Entonces, claro, puede ser que la vacuna va a depender también mucho de la vacuna con la que te vacunaron, porque anteriormente se vacunaba con una que se llamaba bivalente, que solamente eran dos, después una tetravalente, que eran cinco, y después una nonavalente, que es la que tenemos actualmente. Entonces, también es importante saber qué tipo de vacuna fue la que recibió cada persona, porque no es exactamente la misma. Entonces, salvo obviamente que es lo que se espera y obviamente en un futuro es lo que esperamos, es que tengamos pues, entre comillas, una vacuna que cubra más de los 200 tipos, es donde nos podríamos de pronto decir que podríamos estar de pronto protegidos completamente y ni así, porque obviamente tenemos que saber, como dijo la doctora, la preexposición que tuvimos anteriormente. Solamente un dato curioso es que si nosotros llegaríamos a vacunar al 100% de la población, solamente erradicaríamos el 76% de personas con cáncer. ¿Por qué? Porque obviamente muchas de estas ya de pronto contrajeron o ya tuvieron el virus del papiloma humano anteriormente. Consulta, porque se nos acabó la batería de eso. Igual, preguntas muy puntuales. ¿En qué caso se considera adecuado el uso de Papilocare? Y en pacientes que ya tienen BPH, ¿qué suplementos? ¿Cómo nos cuidamos para poder prevenir, para poder cuidar a nivel de nuestra nutrición? Bueno, el medicamento mencionado es un complejo, tiene varios componentes dentro, entre ellos ácido hialurónico, centella asiática. Este medicamento lo que hace es mejorar la piel, el cervical, y de esta manera, si mejora el epitelio, mejora la defensa. Entonces, no es que este medicamento mata al virus, sino que mejora la parte epitelial y con esto nos defendemos mejor. La otra pregunta que tenías, ¿cuál era después del medicamento? En pacientes que tienen BPH, ¿qué suplementos? Sí, recomendamos una vez que está el diagnóstico, el ácido fólico de 5 miligramos. Este debemos tomar diariamente durante 2 años. Realmente todas las personas deberíamos tomar ácido fólico porque es uno de las vitaminas, de los suplementos que más necesitaríamos. Pero está recomendado, esto sí está con estudios, y también damos multivitamínicos que contengan zinc. Hay algunos estudios que nos hablan de otras cosas como vitamina D, nos hablan de mejorar lo que es la función de las defensas en cuanto a sistema inmunológico. Esto no solamente se hace como suplemento, porque nosotros tenemos hábitos deficientes en nuestra dieta y esto nos lleva a necesitar la suplementación. Y aún cuando uno se coma, yo qué sé, toda la espinaca cruda del mundo, no vas a alcanzar la cantidad suficiente, por ejemplo, de ácido fólico que tiene la espinaca para poder llegar a la cantidad que te da la tableta. Por eso es que la recomendamos. Las mayores recomendaciones están en esos dos suplementos. No sé si quieren agregar más. Sí, hay otras cosas que se recomiendan y es obviamente también disminuir algunos hábitos. Entonces también, por ejemplo, evitar lo que es el uso del cigarrillo, evitar enfermedades de transmisión sexual,
Se habla ahorita muchísimo acerca de la microbiota, ya hay estudios acerca de la microbiota vaginal. Sí, obviamente tenemos nosotros, hay que entender que nosotros tenemos virus, hongos, parásitos, bacterias dentro de la vagina, ¿sí? Y esto obviamente tiene que estar nivelado. Entonces, cuando hay un desbalance de esto, también se habla mucho de que también se tiene que tener, porque lo que tenemos que entender es que el BPH, como lo dice la doctora y como lo estaba explicando, muchos de ellos se va a eliminar a través del sistema inmune. Sí, o sea, el sistema solo lo va a rechazar y lo va a eliminar, pero ese es prácticamente en ese que no se alcanza a ir. Entonces, claro, el tener una vida saludable, el dejar de fumar, el hacer ejercicio también se ha visto, el comer sano, todo esto, la obesidad también es un factor de riesgo para las pacientes. Entonces, todo esto complementa además la alimentación. Eh, sí, me gustaría también añadir algo de información sobre la parte diagnóstica, y en este caso que necesitamos alrededor de unos 10 años para que se desarrolle un cáncer a partir de que alguien tiene VIH, perdón, el VPH. Nosotros recordemos que, por ejemplo, alguien que se realiza un tamizaje, porque ha pasado, se realizan tamizajes previos de VPH a los 20, 22 años, cuando se ha iniciado la vida sexual. En ese tiempo, el sistema inmune puede superar este virus, ¿no? Y puede eliminarlo en alrededor de unos 2 años. Por lo tanto, se daría un sobrediagnóstico. Por eso es la razón también de que no se hace antes de los 30 años, como nos había comentado la doctora. Entonces, nada más para avisionar que en realidad el cuerpo, la capacidad del cuerpo de poder superar el virus existe en etapas tempranas, y obviamente dependiendo del tipo de virus y el genotipo que haya infectado, y además del epitelio y de todos los cuidados que nos acaban de comentar los colegas. Entonces, nada más de eso. Muchísimas gracias, doctores. Vamos a pasar a las siguientes preguntas que tiene que ver justamente con transmisión y prevención. Cuando hablamos de VPH, ¿se habla de transmisión o de infección? ¿Se contagia o se transmite? Bueno, el virus se transmite por vía sexual, ¿sí? Y este virus, una vez que llega a la persona, esta persona estaría infectada por este virus, ¿sí? Entonces, sí, hay una transmisión, sea de la madre al niño o por vía sexual, escasos temas de fomites, que son superficies no vivas, pero la persona que vive, que tiene el virus activo, esa persona está infectada con el virus, hay infección. La infección tiene algunas características. La infección puede ser silente, o sea, no estar haciéndonos nada, pero estar allí, o la infección puede ser productiva, o sea, estar progresando hacia otros estadios de la enfermedad. Muchísimas gracias. ¿Se puede infectar una persona con VPH mediante el uso de juguetes sexuales? La una pregunta. Y la siguiente pregunta para quien quiera responder. ¿Nos pueden explicar un poco más sobre los tipos de VPH que son más mortales? Perfecto. A ver, sí, se ha visto en un estudio justamente que se realizó acerca de en objetos sexuales o en juguetes sexuales de si contenían BPH. Y justamente lo que se pudo ver es que va a depender mucho del material con el que esté hecho el juguete sexual. Entonces, ¿por qué? Porque tienen muchas microporos y ahí obviamente, como decía la doctora, hay justamente una transmisión o existen estos fomites que llamamos y ahí puede estar el BPH. Entonces, por eso es importante también que cuando se utilicen juguetes sexuales, también se utilice preservativo. Pero además de esto, se vio que independientemente de lo que se les hiciera a los juguetes sexuales, se tenía que dejar por lo menos en un reposo de 12 a 24 horas sin utilización, porque hasta ese momento todavía se llegaba a encontrar fomites con BPH. La otra pregunta, no me acuerdo cuál era. ¿Nos puedes explicar más acerca de los tipos de VPH, que son los más mortales?
Ay, no, es un montón. Son bastantes. Bueno, de la pregunta anterior yo también quería agregar algo. Mira, no solamente es el tema de los juguetes sexuales, es también el tema de manos, que no siempre es en una relación sexual estamos hablando de penetración, hablamos de todo lo demás que se hace en torno a relación sexual, que también puede pasar BPH por secreción de un sitio hacia el otro. Hablamos también de relaciones orales, hablamos de todo lo que es contacto entre los dos individuos, puede pasar lo que es VPH. En relación a los tipos de virus, bueno, los tenemos clasificados en dos, ¿verdad? Los virus que tienen poca posibilidad de desarrollar cáncer, los de bajo riesgo oncogénico, y los virus que tienen alta posibilidad de desarrollar cáncer, los de alto riesgo oncogénico. Cualquiera de los dos que una persona tenga no significa que tiene cáncer, significa que ha salido en un examen la presencia de ese virus. Ese virus necesita tiempo. Esta enfermedad es lo bueno, lo que es cáncer de cervix y las lesiones premalignas, es que necesitan tiempo. Desde que una persona se infecta hasta más o menos que aparezca el cáncer, estamos hablando de 10 a 14 años. O sea, es un virus que demora muchísimo hasta desarrollar la enfermedad ya como tal. Entonces, tenemos todo ese tiempo para realizar la consulta médica, los tamizajes, las pruebas y llegar en una fase temprana al descubrimiento. Entonces, tener un virus, sea de bajo o de alto riesgo, no significa que la persona tenga cáncer de cervix, que esto es uno de los mitos que hay que derribar. Muchísimas gracias. De igual manera, una pregunta muy puntual. ¿Hay alguna edad límite en la que se puede recibir o vacunarse del VPH? ¿Y cuántas dosis son según la edad? ¿Siempre son tres o según la edad son más, son menos? Bueno, para abajo sí hay edad límite, que son los 9 años, pero para arriba no. Porque el sistema inmunitario siempre va a responder. Lo que nosotros tenemos son protocolos. Entonces, por ejemplo, los norteamericanos tienen la vacuna hasta los 26 años y se habla de estudios de 27 a 45 años de edad y van midiendo lo que son resultados en cuanto a la generación de anticuerpos en estos estudios. Pero decirle a una persona, yo que sé, de 70 años, me estoy inventando, ¿no? Que ella no va a generar anticuerpos si se pone la vacuna, eso no es cierto, porque entonces tampoco le pusiéramos vacuna de la gripe ni las otras vacunas de ley que va a generar, sino que tal vez el impacto que tenga la vacunación a esa edad todavía no está considerado en los estudios o no lo consideramos así como que muy importante. Entonces, la vacunación tiene una edad límite hacia abajo a partir de los 9 años de edad. Cuando uno tiene esta edad, no solamente no ha tenido contacto con virus papiloma humano, sino que también tenemos una glándula en el cuello, en la parte superior del tórax, que se llama timo. Esta glándula es un órgano linfático en donde el sistema inmunitario aprende a defenderse mejor. Después de que pasamos los 14 años, esta glándula se hace grasa, o sea, envejece y ya deja de funcionar de esta manera y ya dependemos de los órganos linfáticos que están en el resto del cuerpo que tienen menor como que efecto en el aprendizaje del linfocito T y del linfocito B en cuanto al reconocimiento en cuanto a la generación de anticuerpos y reconocimiento viral. Entonces, sí, la edad es muy importante. Se le hace hincapié a las personas en que debajo de los 14 años, el Ministerio de Salud tiene un programa de dosis única. Esto se llama monodosis, impulsado por la Organización Mundial de la Salud. Eso no es que se inventó Ecuador, eso viene desde la organización internacional, eso tiene estudios que nos indican que 8 a 10 años después la persona tiene anticuerpos para defenderse habiéndose colocado dosis única de la vacuna. Este año se está poniendo la tetravalente y para el siguiente año ya vamos a tener la nonavalente en el Ministerio de Salud Pública. Ahora, ¿qué sucede con las dosis múltiples? Porque ustedes oyen, a ver, el ministerio pone una, pero acá me dicen que hay que poner dos debajo de los 14 años, entonces, ¿qué mismo hago? Bueno, yo les voy a decir algo muy simple. Si usted ve a una persona hoy y usted la vuelve a ver en 8 años, ¿usted se va a acordar de la cara de esa persona? Probablemente sí. Pero si usted la ve 2 veces, capaz usted se acuerda más de esa persona que si solo la vio una vez. Ese es el juego, así como que en lenguaje sencillo. Arriba de los 15 años de edad, o sea, de 15 en adelante, hay que poner 3 dosis,
porque el sistema inmunitario demora más tiempo en recordar otra vez y en permanecer en el tiempo con la imagen tuya para poder reconocerte, porque recordemos que se pone a los 15, pero probablemente tiene el contacto con el VPH, yo que sé, a los 21, 22. Entonces, es un tiempo que pasa y el sistema inmunitario tiene que ser capaz de reconocerlo. Entonces, aumentamos el número de dosis sobre los 15 años con el objetivo de que el sistema inmunitario pueda reconocerte, no solamente hacerte un reconocimiento, sino que este reconocimiento sea más eficaz, más alto, más fuerte. Mientras más veces te vea, más posibilidades tengo de reconocerte a futuro. Y solamente una cosita en la pregunta anterior acerca de los que decía justamente la doctora de cuáles se dividían en dos, alto riesgo y bajo riesgo. Los de alto riesgo, porque de pronto muchas mujeres o muchos hombres tienen la genotipificación, son de 16, el 18, el 31, el 33, el 35, el 39, el 45, el 51, el 52, el 56, el 58. Y estos son los que son potenciales, por eso son factor de riesgo y por eso se llaman de alto riesgo para tener justamente cáncer. No solamente, como decíamos, de cervix, sino también pues de pene, de vulva, de escroto, colorectal. Y estos son los que hay que tener siempre como que esa alerta. Aquí también hay que aclarar, la doctora lo dijo, va a depender mucho de los protocolos que se utilicen en otros países y actualmente en la Unión Europea, algunos países, por ejemplo, independientemente, si tú tienes el 16 y el 18, directamente vas a colposcopía. Entonces va a depender mucho de la estrategia que utilice tu médico y de la estrategia, pues, del protocolo que esté utilizando en ese momento el médico. Muchísimas gracias. La pregunta dice, ¿desearía que puedan aclarar el tema de la pareja estable como medida de prevención, específicamente en este caso de BPH? Quienes hemos realizado o realizamos trabajo sexual, ¿qué podemos hacer? A ver, bastante complicado porque no sabemos, yo siempre digo, ojos vemos, enfermedades de transmisión sexual no sabemos. Porque obviamente tú no vas a tener una relación sexual con una persona de pronto que le veas una verruga genital, ¿sí? Entonces ahí es como mucho más notorio, pero el BPH es muy silente y puedes tener también verrugas, normalmente donde se deposita es en la amígdala. Entonces como siempre les bromeo y les digo acá, tú nunca les revisas la amígdala antes de dar un beso o antes de tener sexo oral. Entonces es bastante complicado. Lo único que tienes que hacer es prevención y la prevención se hace, como lo digo, de tres formas. Disminuir el número de parejas sexuales y es bastante complicado con personas o con población que realiza trabajo sexual. Eh, dos, utilización de preservativo. Y tres, la vacunación. Entonces, por lo menos, si tienes dos, o sea, no es lo mismo ir a pelear a una guerra con un arma que con tres armas. Entonces, siempre tienes que tratar de protegerte de la mejor forma posible. Muchísimas gracias. Otra pregunta muy puntual. Si las dos personas tienen BPH, ¿es posible que el hijo también lo tenga, la hija el hijo? Sí, depende en el embarazo de ese niño, en el embarazo, qué BPHs hayan estado activos en la mamá. Entonces, el BPH ya sabemos que puede pasar, está en líquido amniótico, está en la placenta, en cordón umbilical, independientemente de la vía del parto que se elija. Y esto sí es una pregunta bien frecuente. Me dicen, bueno, si tengo BPH, me van a hacer cesárea, no puedo dar parto normal. Realmente cualquiera de las dos vías, en el caso de que la persona tenga virus papiloma, están bien y se deciden por condiciones obstétricas y no por la presencia o ausencia de virus. Entonces, depende de los virus que la madre haya tenido activos durante el embarazo, tiene algo especial. Todos nosotros, en teoría, debemos tener un primer contacto en vientre materno. Esto no es algo que debe preocupar mucho a las personas porque esto es causa de estrés. Realmente que se desarrolle la enfermedad más temida, la papilomatosis laringia,
No es que el bebé va a nacer con un tumor, no es que el bebé va a nacer con verrugas, no es que el bebé va a nacer con cáncer. Estas son cosas que uno examina al bebé, es un tiempo aproximadamente de 9 a 10 años para que una enfermedad como esta, que no es frecuente, se desarrolle, y en este tiempo el bebé, el niño también ha tenido diversos controles, el niño va a ser vacunado. Entonces no es algo que lo debemos como que coger con un estrés muy alto, el tema de que la mamá contagie al bebé, ni algo que debe hacerse una preocupación muy fuerte, porque recuerden que esta persona está en un sistema de salud y está bajo vigilancia, y el niño también lo va a estar. Para ir culminando el espacio, tenemos dos preguntas. Sí, por un lado, me interesa saber que considerando la alta prevalencia del VPH y el impacto que su diagnóstico puede generar en la esfera psicoemocional de los pacientes, ¿cómo se integra desde la práctica médica un abordaje interdisciplinario que incluya la detección temprana de sintomatología relacionada con salud mental y estrategias de educación sexual que favorezca la adherencia al tratamiento y la reducción del estigma asociado? Esa es la una. Y la otra, que es para el Doc Francis, que se me perdió. Doctor Francisco, ¿ustedes tienen los servicios para diagnóstico de BPH y seguimiento? ¿Hacen descarte a nivel de la región orofaringia, especialmente a nivel de las cuerdas bucales y seguimiento, y no llegue a CA de las cuerdas bucales? Ya, ok. Bueno, con la primera pregunta acerca del abordaje integral que se realiza, inicialmente, como han dicho los doctores, desde un paso inicial con el contacto con el médico, la idea es no alarmar tampoco porque existe un tiempo para que se desarrolle algo maligno. Entonces, incluso aunque se tenga unas cepas de alto riesgo, uno tiene la posibilidad de realizarse estudios y controles previos y además seguir el protocolo que existe, que nos dice que debemos hacernos controles dependiendo de el tipo de lesión premaligna que encuentren en los hallazgos del estudio citológico, puede ser tal vez de algún estudio eh, como la penoscopía o, por ejemplo, la anoscopía, nos permite tomar ese tiempo para hacer los controles cada 6 meses, cada año, y verificar que esas lesiones, si es que están haciéndose ya malignas, si es que son premalignas y han pasado, se han desarrollado, o están ya mostrando signos o cambios que puedan degenerar ya en un cáncer, se pueda hacer una resección bastante limitada y simple, se podría decir, en relación a esperar obviamente los 10 años donde ya puede complicarse o puede realizar o puede existir ya, por ejemplo, una metástasis. La idea entonces es tranquilizar al paciente cuando nosotros tenemos ese primer contacto y recibirlo dándole las indicaciones y las pautas para que él lleve un control adecuado. De parte de Diálogo Diverso, nosotros, como les había comentado, tenemos la atención integral y también tenemos la parte de salud mental. Si bien es cierto, la parte de las verrugas, que son la parte notoria del VPH, puede afectar en la parte psicoemocional de una persona, existe el manejo de estas, existe la cauterización, existe quemarlas con nitrógeno líquido, igual la medicación con imiquimod. Es decir, existen varias técnicas y estrategias que permiten reducir esas verrugas, eliminarlas y controlar en sí el VPH en ese sentido, que pueda aparecer nuevamente, obviamente, dependiendo del sistema inmune de cada persona. Sin embargo, existen esas medidas para mitigarlo y evitar esta parte estética que mucha gente tiene esa preocupación. Y adicionalmente, obviamente, la parte psicológica juega un papel esencial para que cada paciente tenga también un respaldo y sepa afrontar la enfermedad desde todas las estrategias y la medicina avanzada que tenemos al día de hoy. Como segundo punto acerca de la parte de cómo nosotros abordamos o cómo nosotros tenemos estas estrategias. Bueno, directamente ahorita nosotros contamos con un convenio con Quimirina
el cual es una fundación que tiene el servicio, por ejemplo, de proctología para que las personas se realicen un estudio de anoscopía en el caso de que haya ya signos, por ejemplo, de sangrado durante la deposición, etcétera, y que nosotros consideremos que no son patologías benignas como hemorroides, fisuras, etcétera. Entonces se puede considerar ciertos usuarios que cumplan criterios. Sin embargo, no es adecuado realizar como un tamizaje a cada usuario que viene simplemente para verificar si tiene o no BPH. La idea es que en un control de medicina general ustedes puedan recibir su asesoría y obviamente si es que hay alguna lesión, alguna preocupación en específico, se pueda detallar y aclarar las dudas que tengan para poder posteriormente referirlos si es que es necesario a ginecología, tal vez a otorrinolaringología, donde puedan verificar las cuerdas vocales, etcétera. Pero realmente no se puede hacer un tamizaje integral de todas las partes del cuerpo para recibir información de si es que alguien tiene o no el VPH cuando no es acto de riesgo que haya existido previamente con alguien que sí tiene ya este antecedente y las lesiones tal vez visibles, ¿no? Entonces no sé si quieren añadir algo. No. Perfecto, estamos. Han sido algunas preguntas. Quiero agradecer de manera especial a todo el público que nos está viendo en este momento por acompañarnos y participar activamente en el taller. También agradecer infinitamente a nuestros panelistas por compartir su experiencia y conocimiento. Desde la Fundación Diálogo Diverso reafirmamos nuestro compromiso para generar información, diálogo y acciones que fortalezcan los derechos y la salud de las personas LGBTIQ+. Es algo que me llevo de este conversatorio, de este espacio, es que el VPH no discrimina. El VPH no discrimina la edad, nuestro género, nuestra orientación sexual, nuestro color de piel, nuestra nacionalidad, no discrimina absolutamente nada y es por eso la importancia de la prevención. Quisiera invitarles a que a través del número de trabajo social, que es el 099-988-9801, puedan agendar con trabajo social, con asesoría legal, médica y psicología en el programa Mi Casa Fuera de Casa. El webinar va a estar disponible online y la investigación va a ser compartida próximamente en nuestra página web para que todas las personas interesadas puedan acceder a ella, puedan revisarla. Les enviamos un cordial saludo y esperamos encontrarnos en próximos espacios. Muchísimas gracias. Gracias.